amigos y amigas, con ustedes nuevamente el Profe Shop, aquí para ayudarte con las matemáticas, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir con el tema de fracciones y como les decía, nuestros abuelos lo conocen como quebrados y hoy en día se trabaja con el nombre de números racionales, pero ojo, acuérdate que el nombre de quebrados, fracciones y números racionales es lo mismo, pero mayormente se conocen en este mundo de las matemáticas como las fracciones, ¿sí? Si alguien por ahí te dice, vamos a hablar de números racionales, ¿de quién está hablando? De las fracciones. Y si alguien te dice, vamos a hablar de los números quebrados, ¿de quién está hablando? De las fracciones. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahora veamos las clases de fracciones. Veamos. Fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. Ojo, cuando el numerador es menor que el denominador. Acuérdate, amigo y amiga, el numerador es menor que el denominador. Te voy a hacer ejemplos para que me entiendas. Por ejemplo, 3/5 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Otra fracción propia puede ser 11/17. Porque el 11 es menor que el 17. Ojo, que el 11 es numerador y el 17 es denominador. Por eso dice, si el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia. Otro ejemplo puede ser 7/centésimos. ¿Ve? El numerador es menor que el denominador. ¿Se entendió? Entonces, cuando el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia. ¿Vamos ahí? Muy bien, pasemos a la siguiente fracción, la fracción impropia. ¿Por qué se le llama impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ojo, cuando el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Para que me entiendas, ejemplos, 13/5. ¿Ve? 13/5. El numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Otro ejemplo puede ser 102/7, ¿no? 102/7. El numerador es mayor que el denominador. Otro, 11/5, ¿no? El numerador es mayor que el denominador. Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama fracción impropia. Fracción impropia. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Pasemos a la siguiente fracción. ¿Qué me dice? Fracción igual a la unidad. ¿Por qué se llama fracción igual a la unidad? Cuando el numerador y el denominador son iguales. Cuando el numerador y el denominador son iguales. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer ejemplos. Mira, ve. Si yo pongo 7/7. 7 entre 7, 1. ¿Ven? Por eso se dice igual a la unidad. 11/11. 11 entre 11, 1. A ver, 5/5. 5 entre 5, 1. 8/8. 8 entre 8, 1. Cuando el numerador y el denominador son iguales, siempre me va a dar, ¿qué cosa? La unidad. Miren, 7 entre 7 es 1, 11 entre 11 es 1, 5 entre 5 es 1 y 8 entre 8 es 1. ¿Vamos ahí? Ahora pasemos a lo siguiente, fracciones homogéneas. ¿Por qué se le llama homogéneas? Cuando sus denominadores son iguales. Hablamos de fracciones homogéneas. Ya no hablamos de fracción, sino de fracciones. Hablamos de más de una fracción. Por ejemplo, 3/15, 7/15, 108/15, 243/15, 2/15. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, todas estas fracciones son homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque todos tienen los mismos denominadores. Todos tienen los mismos denominadores. ¿Sí? Todos tienen los mismos
denominador. Si todos tienen los mismos denominadores, se llaman fracciones homogéneas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Pasemos a la siguiente. Fracciones heterogéneas. Cuando sus denominadores son diferentes. Miren la diferencia. Vengan por acá. Las fracciones homogéneas, ¿qué dice? Cuando sus denominadores son iguales. Pero las fracciones heterogéneas, cuando sus denominadores son diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, 3/5, 1/7, 3/12, 6 centésimos, ¿no? 6 centésimos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, los denominadores son diferentes. Y cuando los denominadores son diferentes, se llaman fracciones heterogéneas. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora pasemos a las siguientes fracciones. Fracciones decimales. ¿Por qué le llaman fracciones decimales? Cuando su denominador es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones y así sucesivamente. Siempre se van a dar cuenta que está relacionado el 1 con el 0. 1 con 2 ceros, 1 con 3 ceros, 1 con 4 ceros y así sucesivamente. Cuando los denominadores, ¿no? Cuando su denominador es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, se llaman fracciones decimales. Fracciones decimales. Por ejemplo, 7 décimos es una fracción decimal. 12 centésimos, otra fracción decimal. ¿Por qué? Porque el denominador es 10, 100. Puedo poner acá 13 10 milésimos, ¿no? Puedo poner 2 décimos, ¿ven? Entonces, cuando los denominadores son 10, 100, 10.000, 1.000 y así sucesivamente, son fracciones decimales. ¿Estamos ahí? A eso se le llama fracciones decimales. Muy bien. Y para terminar, fracción mixta. La fracción mixta. Te explico. Cuando hablamos de fracción mixta, en sí viene a ser el pariente directo de las fracciones impropias. Acuérdate, una fracción mixta viene a ser pariente directo de una fracción impropia. Pero ¿qué le hace peculiar a esta fracción mixta? Es aquella que tiene parte entera y otra fraccionaria, ¿no? Que tiene una parte entera y otra fraccionaria. Te escribo, por ejemplo, 3 enteros, 1 medio, 3 enteros, 1 medio. Tiene una parte entera y otra fraccionaria. Una parte entera y otra fraccionaria. Muy bien. Aquí, por ejemplo, 8 enteros, 3/5, ¿no? 8 enteros, 3/5. Aquí, por ejemplo, puedo poner 2 enteros, 1/7. 2 enteros, 1/7. Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial. Y los siguientes videos que te voy a enseñar es aprender a dibujar fracciones, graficar partes de fracciones tanto heterogéneas como homogéneas. Pero eso vamos a ver más adelante, amigos y amigas, ¿sí? Pero esta vez hagamos las cosas más básicas de las fracciones. Ojalá este video sea de mucha ayuda para tu aprendizaje. Nos vemos.